realidad, ¿no? ¿A quién le gusta verse inmerso en adversidades? A nadie, a nadie. Pero no nos damos cuenta que, de hecho, muchas de las situaciones, o digamos de las ejercicios o las actividades que nos ayudan a crecer en la vida, están ligadas ¿a qué? A enfrentar dificultades. Porque yo me acuerdo cuando estaba en bachillerato, no tanto en primaria, porque en primaria nunca estudié, pero en bachillerato, pero en bachillerato que ya uno empezó a estudiar de verdad, uno no veía la hora de terminar. Porque uno decía, esto sí que es. Pero ya cuando uno va viviendo en la vida, se va dando cuenta cuánto le ayudó todo lo que aprendió ahí. Y luego se hace uno parte de otras actividades en la vida, el trabajo, la carrera, la profesión, el pregrado. Y no, el pregrado ni se diga. El pregrado ya cuando uno, que me tocó estudiar de noche ya, cuando iba a la altura del octavo semestre, yo ya no sabía ni para qué me había metido a estudiar. Ya había perdido uno hasta la visión. Pero todo ese ejercicio, ese esfuerzo, hacerlo, pues finalmente te va ayudando ¿a qué? A crecer. Y así pasa con las dificultades, nos ayudan a crecer ¿en qué? Y a fortalecer la fe. Si todo fuera color de rosa, ¿qué pasaría con nosotros? Nada, no creceríamos. Mire, yo recuerdo que a un niño, la abuelita, por más hacer, porque al niño le daba pereza comer, le licuaba todos los alimentos se los daba en papilla. ¿Y sabe qué pasó? Se le dañaron las encías y los dientes, porque no se fortalecieron. ¿Sí ves? O sea, muchas de estas situaciones que uno dice, a la final te están ayudando a crecer. Y así entonces vamos a entrar a mirar un poquito, y yo creo que nos vamos a demorar un poquito, segunda de Timoteo, porque queremos ver en cierta medida qué características se requiere, por decirlo así, de un creyente llamado a guardar la verdad y a comunicar la verdad. ¿Qué se requiere de esa persona? De hecho, hay una vocación en nosotros como creyentes, es que tenemos ese anhelo de comunicarle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Y a veces, pues de pronto uno como que no sabe hacerlo, no sabe cómo comunicarlo, cómo transmitirlo. Pero Dios, que es sabio, de alguna manera nos muestra a través de su palabra y nos indica el camino que debemos de seguir en este sentido. Y por eso en segunda de Timoteo, que es una carta, digamos, es una especie de despedida que Pablo está comunicándole y transmitiéndole a Timoteo, porque Pablo, más o menos año 67, está preso en Roma. Y está no solo preso, sino que la sentencia sobre su vida ya está determinada. Por eso él le dice, le insiste a Timoteo, ven pronto a verme. Porque tal vez le puede pasar lo de la historia del tango, que cuando llegue, encuentre la cama vacía. ¿Se la ha oído? Entonces por eso él le dice, ven pronto a verme. Y dentro de las motivaciones que le da, parece que Timoteo no estaba en su mejor nivel espiritual. Estaba de pronto, como dicen hoy los jóvenes, ¿cómo dicen? Estaba down espiritualmente. Y por alguna razón, Pablo tiene que escribirle una carta, no digamos fuerte, pero sí muy reveladora acerca de lo que implica ser un hombre de Dios. Y en la primera parte, en el capítulo 1, pues le hace ver que si está pasando situaciones muy duras como hombre de Dios, y sobre todo en lo relacionado con el evangelismo, él le dice, hijo, eso es parte del programa. Eso es parte del programa. Y acuérdate
Que Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? ¿Sino de qué? Y entonces le dice, acuérdate que hay dones que el Espíritu Santo nos ha habilitado, acuérdate. ¿Para qué? Para que no hagas la obra en tu fuerza ni en tu carne. Pero ya en el capítulo 2, capítulo 3, va a haber una, digamos así, una especie de comparación entre el hombre que Dios requiere y el hombre, en el capítulo 3, que obviamente más bien uno debe de evitar porque es un falso hombre de Dios. Dice que tienen apariencia de piedad, pero la niegan. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Evítalos. Más bien persiste en lo que has aprendido. Y por eso entonces en el capítulo 2, él le da digamos así, unas lecciones a través de unas figuras, digamos unas premisas acerca de lo que se espera de un hombre que está llamado, como cada uno de nosotros, a comunicar, a guardar, a practicar y a enseñar a otros la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué voy a esto al principio? Porque ¿qué estaba pasando con Timoteo? Está pasando momentos, parece que difíciles a nivel espiritual y en relación a su ministerio. ¿Y qué era lo que les decía yo? Que a través de las dificultades, ¿qué? Uno crece. Uno a través de las dificultades crece. Ahí es donde el músculo de la fe, ¿qué? Se fortalece. Por eso vamos entonces, capítulo 2 de Timoteo, segunda de Timoteo. Y vamos a recordar entonces que Pablo le está escribiendo como una especie de testamento, ¿no? Está muy pronto, para que de pronto, como dice la historia de la iglesia, pues Pablo fue ejecutado por el Imperio Romano. Él había ido, había presentado una primera defensa, pero luego nuevamente fue otra vez encarcelado y ya esta vez sí fue definitivo que su vida fue ejecutada. Hay algunas teorías que dicen que de pronto pudo haber ido a España, pero eso no hay hasta ahora certeza, por lo menos, ni histórica ni tradicional de que haya sido un hecho en concreto. Vamos a ir entonces al primer punto de las características que se requiere de un creyente para guardar y comunicar la doctrina de la fe. Capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, ¿qué le dice? Esfuérzate en la gracia, que es en quién. Ahora, hay que tener cuidado y es importante hacer esta aclaración, porque la gente le dice a uno, pero el término esfuérzate en la gracia no es contradictorio. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo que nos dice el lenguaje original. Y es que el llamado a Timoteo y la palabra está en pasivo. Está en pasivo. ¿Qué significa? No le está diciendo que la fuerza salga de él, sino que él reciba fuerza de la gracia. Ese esfuérzate en la gracia no es que él en su fuerza haga algo, sino que permita que la gracia, ¿qué? Lo fortalezca a él. De eso es que se trata, ¿sí? Por eso, esfuérzate en la gracia, o sea, más o menos como dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí podríamos decir, fortalécete en la gracia y en el poder del Señor. Entonces, el llamado no es a que él haga un ejercicio de exponer su fuerza, sino que al contrario, él descanse en la suficiencia de la gracia y permita que la gracia le comunique y le suministre la capacidad para hacer lo que va a hacer. Dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos ¿para qué? Hay quienes creen que una de las características que entraría aquí podría ser esa, la capacidad de enseñar. Otros difieren, no nos hemos detenido ahí, pero no podemos tampoco dejar pasar de largo, ¿sí?
mencionarlo. Algunos creen que una característica o algo que debe distinguir al hombre, cuando hablamos del hombre nos referimos a hombre o mujer de Dios, ¿es a qué? Es que debe tener la capacidad de ser enseñable y de enseñar, ¿sí? O sea, de recibir y comunicar. Porque es que hay personas que ya no permiten que nadie les comunique. Entonces, ¿qué pueden comunicar? Pues la enseñabilidad tiene que ver con la disposición de que tú permitas que te comuniquen para que entonces tú tengas que comunicar. Miren, la vida de un logo o la vida de un profesional, perdón, de un lego o de un profesional prácticamente a qué está supeditada si quiere estar actualizado. A estar estudiando, a estar recibiendo información, a estarse actualizando. Todas las carreras, usted no puede decir que hay una carrera donde para eso existe la investigación, existen los artículos, las revistas indexadas, que entonces reciben esos artículos y te están actualizando y están moviendo el conocimiento todo el tiempo. Entonces, eso es importante, pero pues no lo tenemos como uno de nuestros puntos por hoy. Tercero, vamos a ver que él utiliza varias figuras y la primera figura que utiliza es: tú pues sufre penalidades como ¿qué? Buen soldado de ¿quién? De Jesucristo. Exactamente. Muy bien. Como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué le corresponde a un soldado? ¿Sufrir por qué? Sufrir por su tarea, por su compromiso, por su patria, y sobre todo que un soldado, ¿qué hace? Antes de recibir el arma, hace un juramento. Por eso es tan delicado el acto de cobardía de un soldado, que uno dice está justificado. ¿Por qué? Por el instinto de vida, de sobrevivencia, pero es reprochable frente al voto que hace, frente al juramento que hace y el compromiso que asume. La tendencia normal de un soldado, ya cuando finalmente su autoridad le da la orden de rendirse, se rinde. Pero ellos siguen luchando sin cuartel hasta que no se da la orden o hasta que finalmente son sobrepasados y son sometidos ya por la fuerza. Esa disposición a sufrir dificultades junto a otros, unirse a los que pasan dificultades por el Evangelio, no huir. Un soldado está dispuesto a todo en su objetivo de atender efectivamente las órdenes. Hay soldados que les dicen algo y ustedes han visto tantas historias de las guerras que hemos visto en la televisión, en el cine, y vemos tantas situaciones, ¿no? Ese compromiso, ese esfuerzo, ese heroísmo, ¿no? Y muchos que anónimos, ¿no? Nadie vuelve a saber nada ni nada de ellos. Pero ese es el compromiso que se asume. Segunda Timoteo 1:8, capítulo 1, versículo 8, que dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, ¿según qué? Mire, yo sé que si a uno le dicen, en este momento le dijeran a uno, vengan, acérquense, tenemos una gran promoción, 3 aflicciones por el precio de 1. ¿Quién llegaría a comprar allá? Nadie. Y no es que el Evangelio nos esté diciendo eso tampoco, pero sí que implica cambiar de vida, cambiar tu estilo de vida, cambiar tu identidad. Es más, cambiar de lugar, porque estábamos en las tinieblas y ahora estamos ¿dónde? En la luz. Tiene un precio. Y va a haber aflicción. ¿Por qué? Porque hay quien nos tenía cautivos en las tinieblas y nos ha perdido, ya es nuestro enemigo, ya no somos de ese lugar. Y la vida misma, el Evangelio mismo, que tiene tantos opositores, pues obviamente muchas veces va a generar ¿qué? Incomodidad. Y usted no tiene que decir nada más que usted, muchas veces nada más que usted sepa, Señor, ¿es cristiano? Ya le voltean la cara a uno. Usted no ha hecho nada, ni le ha dicho, ni siquiera lo ha tratado mal. Y es más, usted lo va a tratar bien y también de una vez le voltean la cara. Hoy en día, pues que hay tanta fuerza en tantas ideologías y la gente sabe que la Biblia no concuerda con esas ideologías,
Apenas saben que usted es creyente, lo empiezan a tratar mal, sin que usted le haya dicho nada. Entonces mira que no es por acción, no decir, no, sí, yo me voy a sufrir. No, no, no es irte a sufrir. Lo que pasa es que ya identificarnos genera pagar un precio. Y en este caso así sucede con el Evangelio. No es un tema de masoquismo, es un tema de identidad. Soy consciente que llevar las buenas nuevas implica sufrir. A pesar de ese riesgo, ¿qué hago? Como soldado de Cristo, me uno a esa fila. Y aquí estoy. Y eso que ahora no tanto, mire. Aquí, por ejemplo, en Colombia, los años 30, los años 40, dígase usted, todavía estaba ¿cómo es que le llamaban a eso? El acuerdo entre la iglesia y el Estado, el concordato. Y si usted no tenía partida de bautizo católica, usted no podía entrar a estudiar. Uno no podía entrar a estudiar. Yo no tenía el registro civil ni la partida, tuvieron que sacármela y si no, no había tenido acceso. O sea, hubo momentos difíciles y hoy en día, en este momento, en el preciso momento, lo que es en Nigeria y en algunas partes de África, yo cada rato veo en las redes, el cristianismo está sufriendo una persecución, pero contenciosa. No una persecución ahí, no. Eso es de muerte, dañando iglesias, porque otras conciencias y otras doctrinas atacan y atentan directamente contra ellos. Eso es tremendo. Miremos el Salmo 126, del 5 al 6, nos recuerda. Salmo 126, del 5 al 6, nos recuerda. Los que sembraron con lágrimas, ¿con qué? Con regocijo segarán. Dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo ¿qué? Las gavillas. Sí, mire, uno muchas veces siembra con lágrimas, pero ¿qué? La cosecha llegará. De hecho, uno llega muchas veces al Evangelio, es en lágrimas, no llega con necesidad, pero finalmente la buena semilla llega a la vida de uno y la buena semilla fructifica en su momento y también se recogen ¿qué? Las buenas cosechas. Pues muchas veces uno va con dificultades, pero finalmente la buena cosecha llegará. Recordemos Filipenses 2:8, al Señor Jesús. Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo Jesús? Dice, se humilló a sí mismo. ¿Haciéndose qué? Hasta la muerte, y muerte de las más humillantes. No solo era humillante, ¿no? Sino que la muerte de la cruz, en la cruz, era una técnica depurada de sufrimiento. Ahí el tema no era simplemente que usted muriera, no, sino que sufriera para morir. Esa era la cruz. La cruz no solo era humillación, porque todo el que pasaba y te veía en la cruz sabía que eras ¿qué? Un delincuente. Y muchos que pasaron ese día que fue crucificado Jesús, cuando miraron allá, ¿qué dijeron? Ay, mira, 2 delincuentes y un señor muy bueno. No, ¿qué dijeron? 3 delincuentes. Tremendo, ¿no? Ese fue el trato que recibió nuestro Señor. Y a veces uno se indigna porque no lo saluda. Mira, este pasó y no me saludó. Me voltearon la cara y al Señor Jesús lo trataron como un delincuente. Una muerte depurada. Por eso la encarnación de Jesús tenía tanto que ver con la necesidad de la redención como que nos identificáramos con Él. ¿Por qué? Porque cuando yo recuerdo lo que Él ha vivido, yo puedo descansar de lo que estoy viviendo. ¿Me explico? Cuando yo estoy pasando por alguna situación personal, por alguna crisis personal, por algún momento crítico personal, y yo le digo a usted, identificarse con Jesús, usted me dice, ¿y eso qué significa?
pues significa que puedes recordar primero que Él en la cruz llevó ese dolor por esa crisis que te está afectando. Y segundo, que su obra en la cruz te recuerda que aunque Él fue humillado y aunque Él murió y aunque Él fue sepultado, ¿qué pasó? Resucitó. Entonces, cuando uno está pasando por esos momentos difíciles, recuerda, por eso dice, mira, ¿qué le decía Pedro? ¿Qué le decía Pedro a su esposa cuando la estaban afligiendo, cuando la estaban matando a través de la manera como murió? Él viendo la crucificada, ¿qué le decía ahí? Viendo su crucificada a su esposa, ¿qué le decía a él? Acuérdate de Jesús. Tremendo, ¿no? Acuérdate de Jesús, le decía a él. Esa era su palabra. Por eso nosotros también, cuando estemos pasando por algún quebranto, acordémonos de quién, de Jesús. Mira, yo te digo, no vaya a consolarse usted, como algunas veces uno hace, uno dice que no estoy diciendo que no sea práctico, pero tu consuelo, el consuelo que te fortalece, es identificarte con Jesús. Porque una vez es que dice, uy, no, pero sí, yo estoy pasando un momento difícil. Uy, pero yo no estoy como los niños de África que están sin comer. O, uy, pero yo no estoy como fulano que está tal cosa. Uy, pero yo no estoy como... Eso sí, mira, eso trae, digámoslo, una reflexión acerca de tu condición. Pero realmente lo que tiene poder para traer respuesta a tu vida en medio de la crisis es identificarte con Jesús. Es identificarte con Jesús. Cuando tú te identificas con Él, cuando tú descansas en Él, cuando tú lo recuerdas a Él y cuando tú confías en lo que Él hizo por ti, entonces no simplemente es una comparación que trae una bonita reflexión, sino que realmente es una identificación que trae sanidad a tu vida. Que trae, a pesar y en medio de la situación, trae consuelo, pero verdadero consuelo y verdadera fortaleza. Él debía ser en todo semejante a nosotros y se identificó obviamente en el dolor y espera que nosotros hagamos exactamente lo mismo con Él. Él se hizo, dice la palabra, semejante a nosotros. Tomó un cuerpo que semejante al nuestro. Y por eso que padeció como nosotros padecemos. Mire, yo sé que, y por eso de pronto a veces uno tiene que hacer una buena precisión, ¿no? La gente habla de otros dioses, Mire, otros dioses no existen. Y puede sonar muy exclusivista. Por eso la oración de los judíos era muy clara. Deuteronomio 6:4, la oración más importante que tiene el pueblo judío. Shema. El Señor, Dios, solo hay un Dios. Dios solo hay uno. De ahí para allá lo que usted se quiere inventar. Lo que usted se quiere inventar. Pero Dios solo hay uno. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que cuando Dios en la persona de Jesús se hace hombre, es el único que tiene la capacidad de entenderme y de entendernos cuando nosotros estamos viviendo algún conflicto y estamos viviendo alguna experiencia difícil en nuestra vida. Porque uno apela, ¿no? Uno le cuenta a la mamá, le cuenta al papá, y uno con sus hijos sufre. Y uno le cuenta con los amigos, y uno con los amigos sufre. Y uno con las situaciones, aún en el ministerio, uno sufre con sus discípulos. Pero le voy a decir una verdad que puede ser incómoda, pero es verdad. El único que te entiende se llama Jesucristo. Porque es el único que se puso en tus zapatos y tomó tu lugar. Y te puede entender perfectamente de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Yo no estoy desestimando el consuelo de nadie. Bueno, digo, yo soy papá y tuve mamá, tuve padres, tengo hermanos. Yo sé que todos sufrimos por nuestros afines, pero nadie te puede entender como te puede entender ¿quién? Jesús. Él tomó tu lugar y Él sabe entender lo que pasa verdaderamente en tu corazón. Romanos 8:17, ¿quién nos colabora? Bueno, vamos a mirar. Romanos 8:17. Mira lo que dice.
hablando acerca de este principio de participar juntamente con Él. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Ojo, si es que padecemos juntamente ¿con quién? Con Él. ¿Para que juntamente con Él? Obvio. Entonces, la vida cristiana implica momentos difíciles. Implica momentos de aflicción, de quebranto. Es más, de desencuentros, ¿no? Donde uno dice, bueno, pero yo, ¿qué pasa? No pasan situaciones donde uno dice, pero yo no he hecho nada malo, o sea, yo no me metí, lo que estamos hablando, yo no me metí, yo no le miré, yo no le dije nada. Pero el solo hecho de que esa persona sepa que tú eres creyente, ya le disgustas. Ya no quiere ni saludarte ni darte la cara, y si tú le hablas, te va a tratar mal. Y usted dice, ¿pero por qué? Dice, no, porque es que a mí las personas como usted no me gustan, y ni siquiera lo ha tratado, pero así pasa. Y así dice que Jesucristo padeció fuera de la puerta, ¿no? Porque él fue sacado de la ciudad. Él no murió dentro de la ciudad, sino que Él murió afuera de la ciudad. Y así muchas veces, pues nosotros somos excluidos, somos desestimados por confiar en su nombre, por invocar su nombre y por creer en Él. Pero vuelvo y te recuerdo, estás pasando un quebranto, estás pasando una aflicción, estás pasando una vicisitud, estás pasando por el medio del dolor, no te consueles pensando en la condición desfavorable de otros. El único que te puede generar consuelo es pensar en Jesús. Identifícate con Él en la cruz, míralo a Él en la cruz y recuerda que Él ahí llevó cada una de las aflicciones y de los quebrantos de tu vida. Mire, en la Segunda Guerra Mundial, hablando de que el hombre de Dios ha de ser como un soldado, en la Segunda Guerra Mundial, cuando alguien se quejaba de alguna incomodidad, ¿cómo lo consolaban? Por eso le estaba yo diciendo ahorita. ¿Qué le decía la gente al otro? Amigo, amiga, dama, caballero. ¿Está incómodo? Sí, estamos en guerra. Cuando usted está en guerra, pues todo es un desastre. A veces usted se va para el refugio, cuando hay refugio antibomba, y cuando usted vuelve, no está su casa, no está su barrio, no está la unidad, todo lo han acabado. Eso no es fácil, no es fácil. La guerra es algo fatal. Ahí sí, como dice el poeta, ¿no? León Gieco, la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre dignidad de la gente. La dignidad del hombre queda por el piso. Entonces, así como buen soldado del Señor, si nosotros hemos entendido el llamado que Él nos ha hecho, pues tenemos que asumir esa postura y esa posición. Como hombre y mujer de Dios, yo procedo como un soldado de Dios y pago el precio de ser un hombre y una mujer de Dios. Muy bien. Segundo dice, versículo 4, segunda de Timoteo 2:4. 2:5 ya. Ya vimos el 3:4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Usted es lo que es. Y pasa el 5. También el que lucha como atleta no es coronado si qué. Si no lucha, mira, acaban de pasar los Olímpicos, ¿no? Ustedes se dieron cuenta que hubo un caso de una chica que había ganado una medalla, luego se la quitaron, luego apeló y luego, bueno, eso hubo un vaya y venga y vaya y no había claridad finalmente quién había ganado ahí. Pero ¿cuál es la idea? ¿Que quién es el que gana? El que logró el mayor puntaje y lo hizo ¿cómo? Legítimamente. Hay que luchar con integridad. Y por eso nosotros como cristianos pues luchamos con integridad.
Claro, a uno a veces le dice, no, pero mire, usted tiene que, apele, usted tiene que ser vivo, usted tiene que ser malicioso, ¿cierto? Usted tiene que jugar a la viveza o tiene que jugar a anticipar. No, la palabra de Dios nos dice que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, debemos de imitar al buen atleta, que sabe que haciendo las cosas legítimamente, ¿qué? Se logra la medalla. La palabra apunta, atleta, a la necesidad de luchar, concursar y esforzarse, pero se requiere hacerlo dentro del marco de la legitimidad. De hecho, la misma palabra obispo viene del término con que se llamaban los testigos de los juegos, quienes daban fe de la honestidad del contendor o testificaban de su deshonra. Vigilaban el cumplimiento de las reglas del juego. Y esto es cierto, miren. Obispo, obispocos, que es una palabra y es un término y es un concepto que está en la Biblia, proviene de testigo o del guarda o del vigilante, que cuando estaban en las máximas, en los grandes juegos, especialmente en los Juegos de Atenas, cuando estaban en ciertas actividades deportivas, habían testigos que certificaban que se hubieran hecho las cosas correctamente, que todo fue leal, ¿sí? Y obvio, aquí está invitándonos a luchar, pero ¿qué? Con honestidad, con integridad. Y puede que, mire, muchos nos ganen. En el mundo social muchos nos pueden ganar, nos pueden superar. Pero lo importante es que sepamos que estamos en el lugar correcto y con la integridad y con el puntaje correcto delante de ¿quién? De Dios. Si hay gente que pasa por encima del uno y no sabe qué hacer y hace y deshace y caen en una cosa y caen en la otra, pero lamentablemente no perdamos de vista que nosotros tenemos un obispo, que el príncipe de los obispos, el príncipe de los pastores, que es nuestro mismo Señor Jesucristo. 1 Corintios 9, 24 al 27. Pablo hablando acerca de una carrera, mire lo que él dice. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Entonces mire, la vida cristiana obviamente también consta de que sobre la marcha, en nuestro propio caminar con Dios, desarrollemos hábitos y disciplinas. Claro que sí, claro que sí. Mire, la persona que me compartió a mí de Dios no está en los caminos de Dios. Y personas que luego me lideraron, me guiaron, me enseñaron, tampoco están en las cosas de Dios. Entonces, uno empieza esta carrera, pero no está garantizado que termine simplemente porque la empezó. Uno tiene que ir sobre la marcha también entendiendo que hay que ir asumiendo disciplinas y hábitos que te van a ayudar a ¿qué? A mantenerte en la carrera. Sobre todo hay carreras que requieren experiencia y eso se va ganando y hay que ir aprendiendo. Por eso de hecho la Biblia nos dice, imiten los buenos obreros, porque malos obreros también hay y uno los imita muchas veces y los resultados no son buenos. Por eso es importante también saber a quién estoy imitando, porque uno muchas veces aprende imitando a ciertas personas que llevan más tiempo, pero a veces pueden estar haciendo ¿qué? Las cosas equivocadas. Debemos resistir todo aquello que nos induzca a renunciar, a ceder, a desistir, a cesar, a apartarnos de este propósito llamado. Hay unas prácticas determinantes en nuestra vida de fe que algunos han llamado disciplinas espirituales.
a las cuales hacemos bien al estar atentos. Algunas disciplinas: la oración, el estudio de las escrituras, inicialmente la lectura de la Biblia, porque primero uno empieza leyéndola, luego va profundizando un poco más y aprende y va desarrollando el hábito de ¿qué? Del estudio de la lectura, ¿sí? Congregarse es muy importante también. En estos días alguien me decía, bueno, si finalmente uno conoce de Dios, sabe estudiar, sabe entrar a las escrituras y uno trata de llevar una vida de acuerdo a las escrituras, ¿para qué se congrega? Es que el congregarse no es solamente por ti. La invitación a congregarse es para que pienses en el otro también. Usted puede decir, no es que yo soy, discúlpeme, usted puede decir, no es que yo soy un cristiano Superboy, entonces yo no necesito la iglesia. No, pues es que a Superboy lo necesitamos en la iglesia, claro, para que nos ayude cómo ganó esos poderes espirituales. Porque es que, y segundo, algo muy importante, lo más importante, si usted va y revisa en la Biblia, jamás hay un llamado a llaneros espirituales, solitarios. Llanero solitario espiritual no existe. Por eso todos nos ayudamos, todos nos compartimos, todos nos apoyamos. Por eso perseveramos juntos. No es lo mismo perseverar uno. ¿Qué hacía Jesús cuando los discípulos iban a evangelizar? De dos. Porque mejores son dos que uno. Ahora los dos pueden fracasar, sí, también. Pero por lo menos no está solo. Entonces el llamado mismo también es. Así nosotros, el mismo, mire, es que el compañerismo cristiano es un buen hábito, pero también hay que saberse acompañar, porque yo he vivido el mal compañerismo, y el mal compañerismo te induce a desertar, a fracasar, a desistir y a no ser persistente. Es más, a volver a tu vida de antes. Y si uno está aquí es porque uno quiere cambiar, uno ya no quiere la vida que uno tuvo. Por lo menos lo que me animaba a mí o lo que me animó a mí a caminar en el camino de Dios es que yo no encontré respuesta en el mundo que viví. Y este mundo, el mundo de Dios, ha traído respuestas a mi vida, las que el mundo no me ha podido dar. El discipulado, lo que llamamos el devocional, ese espacio personal de oración y de meditación diario, todas esas son disciplinas que lo ayudan a uno a permanecer, a persistir y sobre todo a experimentar la transformación de Dios. Santiago 1:8, que vamos a mirar Santiago 1:8. Santiago 1:8 está en el contexto del versículo 6 de Santiago, bueno, el capítulo 1. El versículo 6 dice, pero pida ¿con qué? Con fe, no dudando. ¿Y qué dice el 8 luego? Que el hombre de doble ánimo es ¿qué? En todos sus caminos. Algo que yo le doy gracias a Dios por la vida cristiana, no es porque ahora sea un hombre de disciplina, ni sea un hombre constante, no. Es porque la vida cristiana me ayuda a ser disciplinado y a ser constante. Pero yo sigo luchando con mi indisciplina y mi inconstancia. A mí me ayuda Dios. Dios es el que me ayuda, por eso la iglesia me ayuda. El conocer de Dios me ayuda. Las escrituras me ayudan. El Espíritu Santo, que es el ayudador, me mantiene. Pero mi tendencia era ¿cuál? Yo arranqué cantidades de cosas y no las terminé. Y en mi mente, cuando yo empecé la vida cristiana, recuerdo que yo lo confesaba. Yo decía, mientras yo esté aquí, pues trataré de hacer las cosas bien. Hasta que una vez alguien que hacía parte del ministerio o del movimiento del que yo participaba, me dijo, tú tienes que quitar eso de tu boca y tienes que quitar eso de tu corazón. ¿De qué? Que tú dices que tú vas a estar aquí por un ratico. Y decía, no, es que mire que yo todo lo que he empezado no lo termine, puede que esta sea la vencida. Y aquí estamos, pero ¿con la ayuda de quién? De Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la iglesia, con la ayuda de las escrituras, con la ayuda de la fe. Entonces, un atleta, ¿qué tiene que hacer continuamente? La pregunta es, ¿un atleta siempre se la gana a todas?
¿Y cuando empieza se las gana todas? No. Yo me alegré muy respetuosamente porque me gusta, ¿no? Yo no soy conocedor, pero me ha gustado mucho la carrera de Djokovic. Y ahora que finalmente, miren, los Olímpicos, creo que tiene 37 años, por fin, después de varios intentos, por fin que se ganó la medalla de oro. Y no se la ganó con cualquier personaje. Tal vez en este momento es la promesa más importante del tenis que hay en este momento. Es el chico de 23 años creo que tiene, al que le ganó. Un español. Pero por fin. Y la pregunta, y yo ya he visto, es más, yo pensé que ese joven le iba a ganar porque yo ya he visto 2 veces que le ha ganado a Djokovic. Pero esta finalmente. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Djokovic puede haber dicho, pero yo ya he perdido 2 veces con este muchacho. ¿Esta qué? La voy a perder y que la ganó. Hay que sobreponerse. Un atleta tiene que sobreponerse a muchas pérdidas. Cuando un equipo de fútbol gana un torneo, muchas veces no ha ganado todos los partidos. Es más, ya quedó demostrado que para ganar el mundial en el fútbol no hay que ganar todos los partidos. Ya van dos naciones campeonas que han perdido el primer partido, pero han ganado el mundial. Entonces hay que aprender a sobreponernos porque las desmotivaciones llegan al canto. Todo el tiempo están llegando. La frustración todo el tiempo está tocándole ¿a dónde? A la puerta del corazón de uno. Y muchas veces uno se deja embargar de la frustración. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que sobreponerse. Nosotros tenemos una barra brava que no la tiene ningún equipo en el mundo. Vamos a Juan 14. No la tiene ningún deportista en el mundo, le digo, a no ser que sea creyente. Juan 14. Dice el Señor Jesús. Recuerde que entre el capítulo 13 y el capítulo 17 es una sola noche. Jesús está en una noche compartiendo verdades muy íntimas con sus discípulos y entonces Él les dice esto. Dice, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará. ¿Sabe qué es esa palabra? Otro que sepa animarte. Otro que sepa levantarte en medio de la dificultad y en medio del desánimo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. No hay una barra, mire, le puedo decir, usted puede traerse avalancha verde, varón rojo, puede traerse todas las barras del mundo. No pueden lograr lo que el Espíritu Santo puede lograr. Porque esas barras desde afuera te dicen muchas cosas, pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te enciende desde adentro. Cuando tú ya estás apagado, cuando tú ya estás en ascuas, cuando ya el pabilo, ¿qué dice? ¿El Señor qué? No paga el pabilo que humea. Cuando un pabilo humea, ¿qué es lo único que hace la gente? Y ya. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que Jesús no apaga el pabilo que humea. Ni quiebra la caña cascada. ¿Cuál era la caña? Eran unas flautas muy frágiles, pero eran muy comunes y cuando se fisuraban ya no sonaban igual. ¿Y qué hacía la gente para desecharlas? La quebraba y la botaba. Pero la Biblia dice que Jesús ni apaga el pabilo que humea, Él lo deja que humee porque Él lo puede encender. Y la caña cascada, Él la puede reparar. Por eso ningún profesional, si no cuenta con el conocimiento de Dios, tiene esta gran barra y este gran apoyo. Porque lo que está diciendo ahí es, yo rogaré al Padre, dará otro consolar para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará ¿con quién? Con vosotros. Gloria a Dios. Muy bien. Tercer punto. Segunda de Timoteo nuevamente, versículos 2, versículo 6. Segunda de Timoteo 2, 6. Entonces ya hemos visto que Pablo ha utilizado dos figuras al presente. Ha utilizado al soldado y ha utilizado ¿a quién? Al atleta. Ahora Pablo va a traer otra figura y es ¿quién? El labrador. Oh, tremendo, mire. Yo leo el término labrador y tengo una fijación mental. Y es cuando vamos por la vía panorámica, vamos saliendo de Jumbo
Vamos yendo hacia Mediacanoa y empieza a ver uno los cultivos a un lado y uno los cultivos al otro lado. De las cosas que yo amo de mi Valle del Cauca es eso. Y cuando uno viene en avión llegando aquí a Cali, uno ve esos como especie de colchas, colchas de retazo, los diferentes cultivos. Es una bendición. Pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención cuando yo veo esa figura? Y a veces voy en carro y voy pasando por un lado al otro, que veo actividad los domingos y veo actividad un lunes de fiesta. ¿Qué significa? Que el labrador no para. El labrador no tiene sábado, ni domingo, ni dominical. Tiene que estar es ahí que todo el tiempo hasta que llegue la cosecha. Creo que ahí ya tiene algún espacio luego, pero mientras la cosecha no, tiene que estar ahí. Entonces dice, 2:6, el labrador para participar de los frutos debe que trabajar primero. Y esa es la vida cristiana, familia de Dios. Por eso Dios a través de las adversidades te va haciendo que alguien persistente, un trabajador espiritual, obvio, en el reino de Dios. Te va haciendo esa persona determinada, persistente, consistente, que no cede, que no se rinde y que está ahí continuamente. Trabajo agotador hasta el agotamiento. No obtendrá el producto por generación espontánea, requiere una acción persistente en lo que le corresponde hacer a él. Lo demás está en manos de la obra del Señor. Mire, ¿por qué el labrador no se puede descuidar? Se pierde todo el trabajo, se puede llegar a perder. Yo recuerdo un hermano que quiso conocer ese mundo y fue y participó con un tío que toda la vida cultivó en la parte de la costa. Y un día él me contaba que él no sabe si fue un error o fue premeditado. A él le tocó trabajar una tierra y luego soltar la semilla. Pero cuando brotó, le dijeron, eso no era. Y a él le tocó con la mano, porque no había otra manera, porque usted revuelca eso vuelve. Con la mano le tocó sacar matica, plantica por plantica. ¿Por qué? Corrigiendo ¿qué? Un error. Entonces, así es el mundo del campo, es un mundo duro. Es un mundo que el que está ahí lo ama, porque lo ama. Y ama la tierra y ama hacerlo. Pero si usted se descuida, puede perder todo el trabajo que usted ha hecho. Vamos a Colosenses 1:29. 1:29. Ya vamos a terminar con este y dejamos las otras características pendientes. Para lo cual, dice Pablo, trabajo luchando según la potencia de ¿quién? De Dios, la cual actúa poderosamente en ¿quién? Por eso, ¿se acuerdan lo que decía el versículo 1? Fortaleceos, dice, perseverad ¿en qué? En la gracia. Miren lo que Pablo dice, la gracia de Dios es la que me fortalece y me permite ¿qué? Trabajar poderosamente en lo que tengo que hacer dentro de la obra de Dios. Es un trabajo, el trabajo de campo es un trabajo a sol y lluvia, de día y de noche, desde temprano y a veces hasta la tarde. Trabajo determinante, agotador, demoledor muchas veces y a veces no se obtiene la contraprestación que se puede esperar de todo ese fruto, de todo ese trabajo y de todo ese desgaste. Entonces, hemos visto por hoy 3 características que Pablo entiende según nos enseña la palabra inspirada. Ustedes recordarán que aquí en 2 de Timoteo está la palabra, dice 2 de Timoteo 3:16, 17, que toda la palabra, toda la escritura es que inspirada, significa que toda la Biblia está permeada por el cuidado y la preservación de Dios. Por tanto, es palabra inspirada de Dios. Y en medio entonces de este contexto, Pablo trae unas figuras y nos está recordando que la palabra nos enseña cómo puede ser la conducta de alguien que camina, cree
y quiere servirle a Dios. De alguien que camina con Dios y que puede, y de una u otra manera, nosotros le servimos directa o indirectamente a Dios. Porque finalmente le servimos es a Él. No a una denominación, no a una congregación, sino que le servimos es a ¿quién? A Dios. Mire, para concluir, dice alguien algo muy importante, porque esto tiene mucha relación con Primera de Timoteo 3 también. Primera de Timoteo 3 dice que habla de las características del hombre de Dios, del que quiere el obispado. ¿Se acuerda que hablábamos del testigo? El que quiere obispado. Y si usted revisa las características del hombre que quiere servirle a Dios, ¿sabe cuáles son esas características? Tiene que ser un hombre de hogar. Tiene que ser un hombre de hogar. Un hombre de familia. Mire, hoy en día, para usted tener competencia en el ministerio, piden títulos, le piden academia, le piden bagaje, estudios. ¿Sabe qué pedían en este momento? Que usted fuera testimonio en su casa, que usted fuera testimonio en su hogar. Eso era lo que usted le pedía. Y eso es de alguna manera lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pablo lo que nos está diciendo, mire, lo que se pide para usted realmente servirle al Señor es que usted camine de acuerdo a la dirección y a la voluntad de ¿quién? De Dios. Es muy importante, sí, yo no desestimo el estudio, a mí me gusta estudiar, porque me gusta ser cuidadoso, me gusta, de hecho, una de las observaciones que veremos, si Dios permite, dentro de 8 días, es que el obrero de Dios debe ser diligente ¿qué? En el estudio de la Escritura. ¿Para qué? Para que no presente la Escritura de manera descuidada, teniendo entendido lo que está diciendo el capítulo 3:16. Si toda la Escritura de Dios es inspirada, pues uno debe tratarla con cuidado, con respeto, con entendimiento. Pero también hay que entender que la Escritura es conspicua. ¿Qué significa? Usted la lee, usted la repasa y usted va a encontrar que se puede entender y que puede entender cuál es el camino que Dios le está trazando para que usted sea salvo. No necesita ser un especialista. Por eso se llama y dice que es una característica de la Escritura, que es conspicua. Usted la puede entender. Usted la puede entender. A pesar de que hay pasajes que requieren ayuda, requieren apoyo, requieren asistencia, pero por más complicada, ella es lo suficientemente clara para que usted sepa lo que tiene que saber y conocer de Dios. Pero lo importante entonces aquí para concluir, familia, es que lo que se requiere para que nosotros caminemos para la gloria de Dios y nos comportemos para la gloria de Dios, obviamente es que lo que hemos insistido hace tiempo, seamos testimonio en nuestra casa. Vayamos a nuestra casa antes que ir, porque todo el mundo quiere, no, yo quiero, ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde no? Yo quiero servir. ¿Sabes dónde quieres servir? Vaya a la casa, vaya a su casa, vaya a su cónyuge, vaya a sus hijos, esté en su casa, no esté buscando excusas para irse de su casa, porque hay gente que tiene la oportunidad de estar en la casa y entonces se mete que en el club, se mete que en el yo no sé qué, se mete que en el no sé qué, se mete que en yo no sé qué, y tiene que tener algo para hacer. No, porque es que eso me oxigena, pero sí, puede que te oxigene salir, pero trata de ser de tu hogar, de ser de tu familia. Mire, ¿cuántos, no digo hogares, sino digo matrimonios, colapsaron en la pandemia? Porque les tocó quedarse, ¿qué? En la casa. Les tocó quedarse en la casa y eso fue, ¿qué? El peor error para ellos. Mira, lo que aquí nos está enseñando Pablo es que eso no debe pasar. Porque si nosotros desarrollamos el carácter que Dios quiere que desarrollemos como hombres y mujeres de Dios, nos va a permitir disfrutar ¿de qué? De lo que Dios nos da, de lo que tenemos y de la oportunidad que se nos ha concedido de un hogar y de una familia. Entonces, vamos a darle gracias al Señor y recordemos que nuestro servicio, en vez de, como les decía yo, andar intoxicándonos con ese activismo que hagamos, porque mire, y lo digo con mucho respeto y con el celo que la iglesia me merece,
y el celo que el servicio me merece de la iglesia. Pero mucha gente se involucra en el servicio de la iglesia para sacarle el cuerpo a su casa. Eso es pecado. Y algunos piensan, no, pero es que yo estoy de lunes a viernes, yo estoy de lunes a domingo. Mire, yo cuando empecé la vida cristiana era un muchacho de 18 años. Y me involucré en el servicio y iba de lunes a domingo. Y no veía fruto en mi casa. Hasta que alguien me hizo caer en cuenta y me dijo, mire, creo que lo he contado aquí. Una niña en un retiro de solteros dijo, mire, yo salí un año de misión y cuando me fui a ir de misión, toda la iglesia me acompañó. Todos fueron al aeropuerto. Todos me despidieron. Se va la misionera de la iglesia. Pero al año yo dije, no sigo. Y renuncié y no fui más misionera. Y volví a mi casa, volví a mi ciudad. ¿Y quiénes están en el aeropuerto? Mi mamá, mi papá y mis 2 hermanos. ¿Sabe qué nos decía ella ese día? No descuides tu casa, no descuides tu familia. ¿Cómo bendigo yo a esa niña que no le sé el nombre? Porque inmediatamente eso fue como si Dios me hablara a mí. Frené ese desfase, obvio, era una energía de juventud, la estaba canalizando mejor que como la venía canalizando hasta los 18 años, pero uno tiene que volver a su casa. Y aquí hay frutos de mi casa, porque el primer grupo de oración que yo tuve, que les contaba, fueron mi mamá, mi hermana y mi papá. Porque yo decía, no, es que no tengo. Y entonces mi pastor me dijo, ¿y por qué no arranca con su casa? Y yo, ¿qué? Y en obediencia hice la tarea con mucho miedo. Usted no imagina el miedo que yo tenía. Pero le doy gracias a Dios por la recepción que tuve. Por la respuesta que tuve, porque me atendieron y me escucharon. Y yo descansé. Y lo hice. Y desde ahí he entendido que definitivamente uno tiene que tener mucho cuidado de su hogar y de su familia. Y ese es un gran ministerio. Por eso, en vez de andar intoxicados en el activismo, pues ojalá ese activismo lo aplicaras a tu hogar, a tu familia y a los tuyos. Porque realmente hay mucho que hacer todavía. A veces nos involucramos en muchas cosas, es sacándole ¿qué? El cuerpo a quienes nos deben y nos corresponde nuestro compromiso. Padre, te doy muchas gracias en esta nueva noche. Te agradecemos por esta bonita oportunidad que tú nos has regalado de poder estudiar a través de 2 de Timoteo esas características que Pablo de manera práctica relaciona con algunas figuras de la vida para que nosotros entendamos qué requieres tú de nosotros. ¿Qué requieres tú de nosotros? Y por eso Pablo utiliza la primera figura de un soldado, donde tú nos invitas a un compromiso determinante, que sea una característica en nosotros como pueblo de Dios, comprometidos. Luego nos recuerda a un atleta que legítimamente se esfuerza para finalmente alcanzar un resultado. Asimismo, tú nos invitas a ser determinados, disciplinados, a habituarnos, deshabituarnos de lo que no nos sirve y rehabituarnos a lo que es constructivo y nos sirve para que podamos estar continuamente sobreponiéndonos a la debilidad, a la frustración y a la derrota. Y finalmente hoy hemos visto hasta el punto del labrador. Señor, ¿cuánto trabajo tiene que desempeñar un labrador? Y así como nos has hablado del compromiso del soldado y nos has hablado, Señor, de la persistencia del atleta, nos recuerdas cuánto trabajo requiere, Señor, mantener adelante nuestro camino contigo, de tu mano y para tu gloria. Todos los días, caminando, haciendo la labor y haciendo la tarea para disfrutar de tu suficiencia y de tu poder. Permite, Señor, que entendamos que tú no nos has llamado a cumplir 1000 funciones. Tú nos has llamado primero que todo
a disfrutar de ti, de nuestra relación contigo, porque de ella se desprende todo lo que nos enseña la Biblia, Señor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está contenida toda la enseñanza de la Escritura. Por eso permite, Señor, que en vez de estar buscando cómo distraernos, en vez de estar buscando cómo entretenernos, estemos de rodillas, estemos en tu presencia pidiéndote, Señor, dame gracia, dame empatía para servirle a mi cónyuge, para servirle a mis hijos, para servirle a mis padres, para servirle a mis hermanos, para servir a mi familia, para servir a mi prójimo, a mi compañero de trabajo, a las personas que están cerca, Señor, que les puedo servir, con las que puedo compartir, con las que puedo brindarles aquella abundancia que tú me das, Señor. Alguien alguna vez me enseñó que cuando el pan se comparte, llena más. Y por eso cuando nosotros podemos compartir estas bendiciones que tú nos das, somos doblemente satisfechos con tu cuidado y con tu dirección. Quédate en esta noche con nosotros y permite, oh Dios, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, entendiendo lo que tú quieres de nosotros. Gracias, bendito Señor, por tu ayuda, por tu asistencia y por tu cuidado. Bendito seas. Adórale ahí en tu corazón, adórale a Él, que es suficiente. Adórale a Él, que es digno de gloria y de honra, que te cuida, que te guarda y que te bendice. Muchas gracias, bendito Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza en este tiempo especial, Señor. Gracias, bendito Dios, nuestro buen y amado Señor. A ti te bendecimos y te exaltamos. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza para ti.